Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikolamim benatan lanu et torato Baruch atah Yahweh noten atorah beshen Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos apartas de entre todos los pueblos de la tierra para darnos instrucción. Bendito seas Yahweh, dador de la instrucción, en el nombre de Yeshua el Mesías. Muchas gracias. Amén. Que así sea. Vamos a abrir el capítulo 12, decíamos, de Vaikra, de Levítico, en nuestro estudio sistemático, y vamos a dar lectura desde el versículo 1, un capítulo corto. Dice así la palabra del Eterno: Habló Yahweh a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 76 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Palabra del Eterno. Vamos a hablar, este capítulo corto, decíamos, la purificación, en primer lugar, de la mujer después del parto, pero también nos explica este capítulo 12 las ofrendas, ¿sí?, por su purificación. Dice el versículo 1 y 2, Vaidaber Yahweh Moshe lemor, habló el Eterno a Moisés diciéndole: Daber et bnei Israel lemor, háblale a los hijos de Israel y diles: Isha kitasria, vayalda, zahar betamea shivat yamim, kimenidat devotat titma. Me gustó los 2 versículos, cómo se combina. Bueno, el primero le está dando la orden explícitamente para que lo comunique al pueblo de Israel. Fíjese que es generalizado, dice: habla a los hijos de Israel, Daber et bnei Israel. Sabemos que este capítulo 12, bueno, el capítulo anterior que estudiamos, el 11, nos hablaba sobre la contaminación, ¿sí?, ocasionada por el contacto con diversos animales inmundos, como nos explicaba el texto. Ahora vemos que los capítulos 12 al 15 tratan de la contaminación personal. Esto quiero que tome nota: la contaminación personal, es decir, tanto física como ceremonial en cuanto al santuario, a eso me refiero. En la cual, claro, está implicada una transgresión moral. Pero en este capítulo no aparece Aarón. Sin embargo, en cambio, ¿no?, figura en los capítulos 11, que es el anterior, y el posterior, que es el capítulo 13. Decía que el versículo 2 dice: Isha kitasria barieleda zahar. Zahar significa macho, ¿sí? Acá está diciendo varón, cuando tuvieron un hijo varón, y sabemos que este era el deseo de toda mujer israelita. ¿Por qué? Porque el Mashiach había de ser de la simiente de la mujer, nos dice Bereshit 3:15. Cuando dice los días de su menstruación, en nuestro versículo 2, dice: Kimenidat devotat itma, nidá. Nidá se le llama a ese periodo de la mujer. Aquí lo explica claramente, y fíjese que esto aparece, lo podemos ver posteriormente, si quiere anotarlo, en Vaikra 15, versículos 19 al 33. ¿Sí? Yamin Kimenidat. Así está tal cual.
Dice nuestro versículo 3, continúa, Ubayom Ashmini Yimol Besar Arelato. Significa, en el día octavo, circuncidará a futuro, Yimol Besar Arelato. ¿Sí? La carne de su prepucio, está diciendo el versículo 3. ¿Sí? Acá directamente dice, y al octavo día se circuncidará al niño. Pero en el texto hebreo dice, y al octavo día circuncidará la carne de su prepucio. ¿Sí? Seguimos. Dice, un shloshim yom shloshet yamin teshe bitmet ahora, bechol kodesh lotika, be'el amigdash lotabo, at melot yemet ahora. Esto es lo que ha despertado en mucha gente la mala interpretación. La mala interpretación de pensar, sí, por lo que dice aquí el texto, y aquí está hablando en un sentido ceremonial. ¿Por qué? Porque no todas las personas ingresaban al santuario. ¿Sabía usted eso? Solamente los sacerdotes ingresaban al santuario. Entonces muchas veces, cuando la mujer da a luz, cuando está en el periodo de menstruación, todo eso dice, no, yo no me congrego, yo no hago esto, no hago... Una persona dijo una vez, yo no toco ni la Biblia. Pero eso ya es una ridiculez, porque la Biblia no está diciendo eso. Cuando dice Kodashim, está hablando de las cosas del santuario, y esto está íntimamente ligado a las personas que tenían acceso, ¿sí? Ahora, ¿por qué al final, dice, cuando termine este periodo, dice, te ahora, dice, que sea limpia, que sea purificada, llevará la ofrenda? Porque estamos hablando de cuando el santuario estaba en pie. Pero claro, usted sabe que la gente siempre se va por las ramas y empieza a interpretar un montón de cosas para cualquier lado y terminan volviéndolo un rito de algo que la Biblia jamás ordenó. Se circuncidará, versículo 3. Y esto sabemos que es el reconocimiento de la relación de pacto. ¿Sí? Sabemos que esto simbólicamente hacía que el niño fuese incorporado al pacto. Y este precepto, esta mitzvah, apareció en el caso de Yitzhak en Génesis 17:10 y 11, y quiere anotarse también Génesis 21:4. ¿Sí? Entonces sabemos que es como señal de ¿qué dijimos? El cumplimiento de la promesa del pacto que implica su nacimiento. ¿Sí? Y esto es Ledor Vador. ¿Qué es Ledor Vador? De generación en generación. El pacto de la circuncisión. Dice nuestro versículo 4, dice su sangre. Eso también me llamó la atención, porque explica el versículo que los primeros 6 días después del parto eran críticos para la madre. Y a menudo se producía considerable pérdida de sangre. ¿Sí? Entonces se suponía que después de una semana la crisis ya habría pasado. Durante otros 33 días la madre no debía llegar hasta el santuario ni participar de ningún acto ceremonial. ¿Sí? Ya sea cuando hacían las ofrendas y todo eso, que algunas personas podían ingresar al atrio, pero en este caso estamos hablando del tabernáculo. Posteriormente sabemos que el templo habían más compartimentos, más recintos y lugares, pero tampoco podían ingresar. Y esto es en cuanto a lo ceremonial, vuelvo a repetir, ¿sí? No debía asistir a ninguna reunión pública, era la madre, no la criatura, la que era considerada inmunda. ¿Sí? ¿Está vigente esto? No, no está vigente. Porque esta ley es en cuanto al santuario. ¿Me explico? Dice el versículo 5, Ve'ein nekeva telet vetamea shebuaim kenidata beshitim yom besheshet yamim teshev al deme dahora. Fíjese que explica el verso 5, cuando habla de la hija, no se da ninguna razón, algunas personas me han preguntado, pero no se da ninguna razón por la que el periodo de purificación luego del nacimiento de una niña debía ser mucho más largo
que en el caso de un niño varón. ¿Sí? Algunos tratan de dar un punto de vista más médico, científico, pero no hay ninguna explicación. No hay ninguna explicación. Y finalmente dice, Uvim lo yemet ahora leven o levatabi keves ben shenato leola. Ahí está. Traerá un holocausto, dice. Uven yonah, puede ser un palomino, o tor lejatat el petajo el moed el acoel. Ahí cuando dice el petajo el moed, a la puerta de la tienda de reunión, entonces ahora entendemos lo que explicábamos al principio. Estamos hablando del santuario. Lamentablemente, muchos herejes lo que dicen y lo que enseñan y lo que creen y se autosugestionan es que una congregación es el santuario o que una congregación es el tabernáculo. Y eso está totalmente errado. ¿Seguimos? Entonces, el holocausto no debía ofrecerlo ella misma. Eso es lo que nos explica el verso 6. ¿Qué hacía? Solo lo llevaba al tabernáculo y se lo entregaba al sacerdote, quien lo ofrecía por ella. También tenía que presentar una ofrenda por el pecado, dice, que el sacerdote ofrecía por ella. Y este procedimiento difería del seguido comúnmente en tiempos anteriores. Cuando se traía una ofrenda por el pecado y un holocausto, siempre se presentaba primero la ofrenda por el pecado, la que era seguida por el holocausto. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Entonces, en este caso, el holocausto era ofrecido primero. Además, la ofrenda por el pecado era siempre la más destacada y la más costosa. Aquí ocurre lo contrario. Si usted se dio cuenta, en el versículo está a la inversa. El holocausto, un cordero, se ofrecía primero. Luego venía la ofrenda por el pecado, que es ben yonah, una tórtola, un palomino. Y la menor de todas las ofrendas posibles. Todo lo que el hombre hace, escúchelo muy bien, lleva las huellas del pecado. ¿Sí? Por esto fueron prescritas ofrendas por el pecado en muchos casos en que al falto de instrucción o el falto de Torah le parecía innecesario hacerlo o le parecía ilógico. Especialmente se ve esto en las ofrendas por el pecado en ocasión de la dedicación del santuario también y de la inauguración del sacerdocio, que ya hemos estudiado eso. Esta ceremonia servía para inculcar profundamente en el pueblo el sentido de gravedad del pecado. O sea, tenían que estar constantemente conscientes de esto. Entonces, en ocasión de un nacimiento, mucha gente se ha cuestionado esto. Parece haber existido un intento deliberado de restarle énfasis al pecado y la ofrenda exigida no era más que un sacrificio simbólico. No había confesión, ¿sí? No había confesión, ni tampoco había imposición de manos, porque no era una transgresión abierta como tal, ¿sí? Porque claro, muchas personas escuchan esto y van a decir, pero entonces ¿tener un hijo es pecado? ¿Cómo es que la madre se vuelve inmunda por tener un hijo? ¿En qué cabeza entra eso? Tenemos que entender que hay un simbolismo. Aquí no hay confesión, no hay vidui, no hay tampoco semijat yadayim, tampoco imposición de manos, no hay nada de eso, nada de eso. Eso se hacía cuando son transgresiones contra la Torá, que tenían que ir acompañada del olá, ¿sí? Del holocausto, pero también de la ofrenda por el pecado. Entonces dice nuestro versículo 7, Veikribu lifnei Yahweh pejiper alea, entonces será limpia. Betara, mi mekor damea, zotora, ayoledet, lezahar o la nekeba. No importa si es varón o si es una niña. No importa, dice. Será limpia. En la antigüedad, sí, en el mundo bíblico, la situación de la mujer no era muy feliz. No era muy feliz. Y ella podríamos decir que realizaba buena parte de todo lo que es el trabajo duro, ¿sí? Que hoy se consideraría trabajo de hombres.
De hecho, aquí me ha tocado ver aquí en algunas partes de México mujeres que realizan trabajo de hombre, lo que, según mi enseñanza, mi educación, se considera que es trabajo de hombre. Y mujeres haciendo ese trabajo. Son culturas, es educación de los pueblos y demás, tradiciones, como le quiera llamar. Pero en el mundo antiguo, la mujer hacía un trabajo muy rudo. Y esto ocurre aún hoy en algunos países, decíamos, sí, hasta la fecha, donde el trabajo, tanto en la casa como en los campos, es realizado mayormente por mujeres. La mujer no recibía gran consideración por haber dado a luz un bebé. En verdad, la regla era que la mujer era objeto de prácticas crueles e inhumanas. Y es triste esto, pero hay un punto de vista, ¿sí?, en el mundo antiguo, sí, vamos a decirlo, el machismo reinaba, ¿sí? Y era impresionante. Por eso es que hay muchas religiones que todavía siguen con esa línea de pensamiento. Qué triste, ¿no? Y en esas condiciones, el Kadosh Baruj Hu dispuso que las madres de Israel disfrutaran de un periodo de relativo descanso, como quien dice, de aislamiento que duraba varias semanas, ¿sí? Bastante tiempo. Durante este tiempo debían gozar del descanso, de la tranquilidad para recuperar las fuerzas. Por eso no podían seguir trabajando ni hacer nada, ninguna labor. Las reglas en cuanto al nacimiento de un bebé que aparecen en este capítulo 12 nos muestran el tierno cuidado del Todopoderoso para las madres también. Las mujeres tienen un lugar honroso en el plan de Yahweh, ¿sí? Y esto es justo. Muchas de ellas han llegado a ser dirigentes, algunas llegaron a ser profetisas, y a través de las difíciles vicisitudes de la vida, tienen el cuidado protector del Altísimo. Esto es lo más importante. Y se les invita a acercarse a Él, ¿sí?, de una manera fiel, leal. Entonces, lo que dice el versículo, que reciban las mujeres la honra que se merece, por ser, como dice más adelante, coherederas de vida. Vamos a leer el capítulo 13, acompáñeme. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará el llagado por 7 días, y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Mas si brotare la lepra
cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio el llagado, toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo, y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmundicia, la carne viva es lepra, mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso, y se sanare, y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote, y el sacerdote mirará, y si pareciere estar más profunda que la piel y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el sacerdote la considerare y no apareciere en ella pelo blanco, ni fuere más profundo que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días. Y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviere en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciera ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo, por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mirare, y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días. Y el 7º día el sacerdote la reconocerá, y si se hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura, es la cicatriz de la quemadura, el sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña, y no pareciere ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. Y al 7º día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciera haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado. Y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. Y el 7º día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si la tiña se hubiera ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiera cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida, y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada, él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas, algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel. Está limpia la persona. Y el hombre, cuando se le cayere el cabello, es calvo, pero limpio. Y si hacia su frente se le cayere el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará,
y si pareciera la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdimbre, o en trama de lino o de lana, o en cuero, o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre, o en trama, o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y el 7º día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga. Inmunda será. Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana y de lino, o cualquiera obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama, o en cualquier obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga, y lo encerrará otra vez por 7 días. Y el sacerdote mirará, después que la plaga fuere lavada, y si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es. La quemarás al fuego, es corrosión penetrante. Esté lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote la viere y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama. Y si apareciere de nuevo en el vestido, la urdimbre o trama, o en cualquier cosa de cuero, extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que estuviere la plaga. Pero el vestido, la urdimbre o la trama, o cualquier cosa de cuero que lavares y que se le quitare la plaga, se lavará segunda vez, y entonces será limpia. Esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido de lana o de lino, y de urdimbre o de trama, o de cualquier cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. Palabra del Eterno. Vamos a estudiar este capítulo 13. Son leyes de lepra, como usted se dio cuenta. Todas las leyes, instrucciones acerca del Zaharat, la lepra, como le llaman. Dice: Vayedaber Yahuel Moshe el Arom lemor Adam ki yeveor besaró set o zapahat o vaeret beaya veor besaró le negat zarat ve uva el arom a Cohen o el ahat mi banaba koanim. Esta persona se tenía que presentar, nos explica el versículo 2 claramente, delante del sacerdote principal o de sus hijos, quienes tenían la capacidad, la habilidad de saber y distinguir entre este tipo de infección en la piel. Esta expresión aparece solamente una vez en la Biblia, cuando dice la piel de su cuerpo. ¿Sí? Lo acabo de leer en hebreo. Lo que parece referirse, según los especialistas, es a la epidermis, ¿sí? O capa exterior de la piel. Epidermis. La lepra era muy común en Mitzrayim, en Egipto, en el mundo antiguo, y sin duda fue allí donde los israelitas tuvieron su primera relación con ella. Sin embargo, el Todopoderoso, en su infinita misericordia, prometió protegerlos de todas las enfermedades de Egipto si le obedecían. Vamos a ir a Éxodo 15. Acompáñeme. Shemot 15, 26. Dice la Escritura: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti,
porque yo soy Yahweh Rofeja, tu sanador. Fíjese que claro, ¿no?, que es el Eterno. Y ellos tenían que entender este punto. Pero explica nuestro versículo 2, decíamos, llaga de lepra. La palabra lepra se deriva de un vocablo que significa derribar de un golpe, en hebreo. Azotar. O sea, la lepra era un azote, para que usted me entienda. Los hebreos consideraban que una persona enferma de lepra había sido herida por el Creador. ¿Sí? Y en tiempos de los israelitas, en el mundo bíblico, se consideraba que la lepra era la más terrible de todas las calamidades. Se creía que era un castigo directo del Creador por los pecados cometidos. Cualquiera que sufriera de ella, fuera príncipe, fuera campesino, no importaba eso, era excluido de la sociedad y considerado merecedor de poca simpatía, de poca compasión, y era, como quien dice, un paria entre los hombres. Qué tremendo, ¿no? Algunos críticos sugieren que el capítulo 13 de Vaikra se trata 7 enfermedades diferentes. 7 enfermedades diferentes. Pero que el escritor, Moshe, por no ser médico, Moisés no era médico, creyó erróneamente que eran diversos aspectos de la misma enfermedad. Y dicen estos especialistas que, bueno, por su ignorancia del tema, llamó a todas lepras por igual. No están de acuerdo estos críticos en cuanto a la identificación, ¿no?, de esas enfermedades, de estas 7 enfermedades. Si los hombres de ciencia modernos desean hacer distinción entre las diversas formas y etapas de la plaga y darles nombres diferentes, pueden hacerlo. Pero la Biblia, tenemos que entender, fue escrita para la gente común. No se preocupa de definiciones científicas o de la ciencia moderna. No le interesa eso, ¿sí? Usa una terminología común y generalizada, apta para un hombre común. Entonces, la Biblia no da ninguna información en cuanto al origen, al contagio o la curación de esta enfermedad. Se la consideraba, como ya hemos dicho, como un castigo por el pecado. Y esto pareciera haber ocurrido en el caso de Miriam, en Números capítulo 12, versículos 10 al 15. Acompáñeme, Números 12, verso 10 al 15. Dice: y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a Miriam, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Yahweh diciendo: te ruego, Elohim, que la sanes ahora. Respondió Yahweh a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así Miriam fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió Miriam con ellos. Tremendo, ¿no? El relato de Giezi en Segundo de Reyes, acompáñenme a Segundo de Reyes 5, hay otro relato también, 5:27, dice: por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Giezi. ¿Sí? Otro dato también está en Segundo de Crónicas, si quiere buscarlo, en el capítulo 26, segundo libro de Crónicas, 26, es el caso de Uzías, 26:16, anótese, hasta el verso 21. Repito, Segundo de Crónicas 26, verso 16 al 21. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció contra
para su ruina, porque se rebeló contra Yahweh su Elohim, entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Yahweh, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Yahweh, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Yahweh Elohim. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Yahweh, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Yahweh lo había herido, dice. Verso 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Yahweh. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Qué tremendo, ¿no? Entonces, cualquiera hubiera sido la causa, explicábamos, el paciente era aislado, ¿sí? Era expulsado de su casa. No se le permitía entrar en ninguna ciudad amurallada. Era excluido del santuario, ya no podía asistir a ningún tipo de reunión, ¿sí? Y cuando se le acercaba a otro ser humano tenía que cubrirse la boca y gritar: inmundo, inmundo. Si entraba en alguna casa, también dice la Escritura que la casa quedaba inmunda. Cualquiera que lo tocara corría, sí, el mismo destino. En la primera etapa, la enfermedad no dejaba sino una manchita sobre la piel, la cual era causada, sí, causaba dolor, la cual no causaba dolor ni otro inconveniente, simplemente era una mancha persistente. A veces transcurrían meses, incluso años, ¿sí? Con frecuencia muchos años, desde la primera aparición de las manchas hasta el desarrollo completo de la enfermedad. Algunas veces los síntomas parecían casi desaparecer. Era como que le daban una esperanza de recuperación, pero luego reaparecían aún más activas que antes. Y en las etapas avanzadas de la lepra, el enfermo presentaba un aspecto repulsivo. Se le iban carcomiendo la nariz, los dedos, desaparecían los párpados, perdía completamente la vista. El enfermo tomaba una apariencia horrible, ¿sí? Y la suya era una muerte en vida, podríamos decir. Se le deterioraba la voz, terminaba desapareciendo, el aliento se le tornaba insoportable, las articulaciones se le deformaban o se cubrían de todas estas protuberancias propias de la enfermedad. Su cuerpo se cubría de manchas violáceas de carne putrefacta. La enfermedad avanzaba hasta abarcar todo el cuerpo, terminando así con la vida de la víctima. No puede concebirse espectáculo más repulsivo, dirá usted. Abandonado por sus amigos, familiares, el leproso o el metzorá, como dice en el texto bíblico, era en todo sentido un espectáculo digno de lástima. No es de maravillarse que los hombres lo consideraran abandonado por Elohim. Y dice el verso 2, en la última parte, o el ahat mi banav, o uno de sus hijos, a Kohanim, de los sacerdotes. Tiene que ser de los sacerdotes, tenían que examinarlo. No era necesario que el sumo sacerdote realizara este examen, podía ser hecho, nos dice la Biblia, por cualquiera de los hijos. Según la tradición hebrea, aquellos levitas que no pudiesen servir como sacerdotes por tener defectos físicos, podían servir para examinar estos casos. Pero esto no hay nada escrito, es una tradición hebrea. ¿Sí? Dice el versículo 3,
verá Cohen etanega beora basar, besear vanega, afaj laban umare, anega amok meor besaro, nega tzarat uveraua Cohen betimeoto. El sacerdote mirará muy bien, dice el texto bíblico. Tiene que examinar la zona infectada, porque podía tratarse de lepra o no. Había 2 señales que debía buscar, dice el texto bíblico. 2 señales. Pelo blanco en la llaga y una depresión en la piel. ¿Sí? 2 señales. Debe recordarse que los hebreos generalmente eran gente de pelo oscuro. ¿Sí? Si existían estos 2 elementos, se declaraba inmunda la persona. Dice el verso 4, Veim ba'eretz lebana'iv veor besaro, veamok en marea, minaor usará lo afaj laban, veishgira koem etanega shipat yami. 7 días. Dice si fuera más profunda, es decir, debajo de la capa exterior de la piel. El factor causante de la lepra no está en la epidermis, pero es allí donde aparecen las primeras manifestaciones de la enfermedad. ¿Sí? Eso nos está explicando aquí el versículo. Dice el versículo 11, lepra crónica. Si miramos en los textos, ¿sí? Hay diferentes expresiones. Dice tzarat noshenet. Si quieren anotarlo, tzarat noshenet. ¿Sí? Lepra crónica. Sin duda había casos de personas que no habían presentado al sacerdote al ocurrir las primeras manifestaciones de una posible lepra. Estamos hablando de personas cuyas familias no se habían atrevido a presentarlos al sacerdote, sabiendo lo que significaría para ellos un informe desfavorable. Cuando su condición ya no podía ocultarse más, iba o era llevada al sacerdote la persona. Si había hinchazón, si el pelo en ese lugar se había vuelto blanco y también había carne viva, se trataba de lepra crónica, tzarat noshenet. Y el sacerdote tenía que inmediatamente declarar inmunda a esa persona. No había necesidad de ponerla en cuarentena ni en observación para ser examinada posteriormente. Automáticamente era aislada. ¿Sí? Cuando había duda, sí, que no sabían si ya estaba por desaparecer, lo dejaban otros 7 días más. Pero fíjese que el verso 13 dice, Verá Coem Iné, dice, Giseta tzarat et kol besaro, vetiar et anaga kulo afaj laban, taor u, ya es limpio. ¿Sí? Lo declarará limpio el llagado, explica el versículo. Este caso ha sido motivo de mucha discusión. Sobre el particular se han mantenido 2 posiciones. Primero, la persona no había tenido lepra, sino alguna erupción inofensiva. Y segundo, había tenido lepra y se había curado. El primero de estos queda excluido, ¿no?, por las declaraciones del verso 12, de modo que cubriere toda la piel. Fíjese el verso 12 que dice así. Y también, dice el verso 13, la lepra hubiera cubierto todo su cuerpo. Sin embargo, es posible que esta lepra hubiera tenido un parecido solo superficial con lo que hoy llamamos lepra. ¿Sí? Entonces, esto ha sido motivo de discusión por lo que dice el verso 12 y por lo que dice el verso 13. Dice el verso 18, Ubasar ki yeye vo veoro shechim benirpa. Si se sanare, dice. El cuarto caso en que podía sospecharse de lepra tenía su origen en un absceso o divieso, como lo traducen aquí, ¿sí? Es decir, un forúnculo, y tal llaga tiende fácilmente a infectarse. El procedimiento para realizar el diagnóstico era muy similar al del caso previo que vemos de los versos 2 hasta el verso 8. Dice el versículo 24, Obasar ki yiyev veoro, michvat esh, beayita, michiyata michva, vaeret levana,
Adam de Met o Levaná. ¿Qué es Levaná? Es blanco. Pero acá está hablando de una quemadura. Por eso dice el texto bíblico en el verso 24, Michvat Esh, con Makef, quemadura de fuego. Quinto caso. ¿Sí? Quinto caso en que podía sospecharse de lepra, pero venía de una Michvat Esh, de una quemadura. A semejanza de un forúnculo, hacía que la piel pudiera infectarse. La inspección del sacerdote, el procedimiento general del diagnóstico, son los mismos que en el caso previo, del verso 18 al 23. El verso 29 dice, Veisho ishaki yiye vonaga verosh o vezakam, en la cabeza o en la barba. Anote, sexto tipo de posible lepra. ¿Dónde aparecía? ¿En el pelo o en la barba? Sí, los vamos enumerando porque si no los separamos, ahí es donde nos confundimos. Entonces tenemos que ir separando las porciones. Verso 38. Dice, Veisho ishaki yiye veor besaram, vearot levanot. Manchas blancas. Me gustó porque dice manchas, literalmente dice manchas brillantes, manchas blancas. ¿Sí? Dice Besaram bearot levanot. Parece un juego de palabras. Dice manchas brillantes, manchas blancas. Aquí lo que se trata es de una erupción inofensiva en la piel, pero se le incluye a fin de que no hubiera confusión posible entre este tipo de erupción y la lepra, para no causar ansiedad a la persona afectada ni tampoco a sus familiares. ¿Sí? Entonces aquí digamos que este tipo de peca, porque es como una peca o de empeine, no era infeccioso. Verso 42 dice Vejiyeye Bekarahat o Vegabahat Negalaban Adam Dam Zarat Porahativ Berachto. En la calva, explica, la calvicie no es una impureza. Hago la aclaración, no es una impureza. Pero la infección puede aparecer allí, como en otros lugares. Si aparecía una mancha, debía tratársela como en los otros dos casos que vimos. En este se trata de una mancha blanca rojiza, acompañada de hinchazón. Y dice el versículo 13:45, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. ¿Sí? Así está tal cual. En la segunda parte dice Bellillera, Farúa, Beal, Zafán, Yate, Betamé, Tamé, Betamé, Tamé, Yikra. ¿Qué es Yikra? O sea, levantar la voz. ¿Sí? Aquí lo que está diciendo claramente es que tiene que dejar en claro. ¿Pero cómo? Vestidos rasgados. Anótelo. Verso 45. O sea, el leproso llevaba vestimentas de luto. Tenía que comportarse como si la muerte, ¿sí?, ya hubiese obtenido la victoria sobre él. Los vestidos rasgados eran señal acostumbrada de calamidad, de profundo pesar. Lo podemos ver en Job 1:20, Job 2:12, como así también en Mateo 26:65. También dice que tenía que sacarse la cobertura, descubrir su cabeza, ¿sí?, cabeza descubierta, o más bien desgreñada. No debía cortarse el pelo, ni peinarse, debía presentar una apariencia de desaliño. Y en las últimas etapas de la enfermedad, los párpados, las orejas, la nariz desaparecían, quedando expuestos algunas veces los huesos de la cara. Sería difícil imaginarse un espectáculo tan repulsivo. Si el leproso buscaba refugio bajo un árbol, cualquier persona que estuviera sentada a la sombra del mismo árbol se consideraba contaminada, aunque no hubiera tocado el árbol. Fíjese hasta qué punto se pensaba y se llegaba a interpretar esto. El leproso tenía que vivir solo, fuera del campamento. Bajo ninguna circunstancia podía entrar a la ciudad. Dependía de la caridad para vivir.
La lepra era en verdad una muerte en vida. Dice el verso 47 en nuestro texto: Ve'aveget kivyevoniga, tzarat veveget semer o veveget pishtim. Este vestido que explica acá el verso 47, o cualquier prenda de vestir, las vestimentas llevadas por los israelitas eran mayormente de lana o de lino. Bajo ciertas condiciones climáticas podían aparecer en ellas manchas de moho. Muchos de los síntomas, hago la aclaración, de los diversos tipos de lepra enumerados en todo este capítulo 13, difieren de los síntomas de la enfermedad que ahora se conoce con ese nombre. Además, todas las disposiciones, todo lo que escribió Moshe para la limpieza ceremonial, implican la curación a corto plazo de algunos pacientes de lepra. Entonces, la idea de poner en cuarentena a los enfermos de dolencias contagiosas, decíamos, Entonces, la idea de poner en cuarentena a los enfermos de dolencias contagiosas parece haberse originado entre los hebreos. O sea, era una salvaguardia dada por el Creador mismo. Se ha pensado que la idea bíblica de segregar a las personas que tuviesen lepra llevó, a lo largo de la historia, en la Edad Media, por ejemplo, a la costumbre de aislar a los enfermos de la verdadera lepra. Algunos comentaristas han sostenido que la lepra se originó en Mitzrayim, pero en realidad su origen es desconocido. ¿Sí? Muchos dicen que nace en Egipto, pero en realidad no se sabe. Entonces, mucho antes de las épocas de la época de los israelitas, de los hebreos, la lepra ya se había propagado en todo Oriente, incluso India, África y todas las costas mediterráneas. La lepra, escúchelo muy bien, en las casas o en las vestimentas tomaba forma de manchas o vetas rojas y verdes. Entonces parece haber sido una forma de hongo, y aunque era diferente de la lepra de los seres humanos, ¿sí?, probablemente indicaba que la casa era insalubre. La ropa infectada podía quizá extender a los seres humanos una enfermedad causada por esos hongos. Entonces aquí pasa todo por un tema de higiene, si usted se dio cuenta. Vamos a darle gracias a nuestro Abba Kadosh por la oportunidad que nos da de compartir su palabra, ¿sí?, de poder estudiar y analizar juntos estos dos capítulos de Vaikra. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradezco por la oportunidad que nos das de estudiar estas leyes de purificación. Sabemos que todo lleva un simbolismo y una profundidad. También tenemos que entender, Padre Eterno, la historia de nuestro pueblo Israel. Te pido, Boreolam, que sigas dirigiéndonos en tu verdad. Todá Rabá Leja, Beshem Yeshua, HaMashiach. Amén y amén.